Hola a todos, yo soy Sergio. Y yo soy Vani. Y juntos somos Viajeros Libres y Aventureros. Bueno, en el día de hoy vamos a mostrarles algo bastante interesante para la gente que está construyendo su motorhome. Y es todo lo relacionado al baño y al agua. Así que les vamos a ir mostrando parte por parte, bien en detalle, qué errores hemos cometido y qué aciertos hemos tenido. Sí, y bueno, y quédense hasta el final del video porque vamos a mostrarle también cómo es el tema de cómo nos bañamos. Sí, todo el proceso del armado, Sí. todo de cómo nos bañamos. Así que bueno, ¿vamos con el video? Vamos. Bueno, un tema importante es la cantidad de agua. El almacenamiento del agua. Ajá. Nosotros elegimos 60 litros, que lo pusimos acá en el asiento trasero, o sea, reformamos todo el asiento trasero para tener el peso distribuido en el eje, entonces no cargar demasiado el camper. Tenemos estos 60 litros, tiene una llave de paso, por si pasa algo puedo cortar de acá el suministro de agua. Y abajo hay una bomba de agua eléctrica de 12 voltios, de 12 litros por minuto. Acá vino nuestro error. Habíamos preguntado por ahí en algunos grupos y nos dijeron, bueno, si el calefón, que ahora en un ratito se lo mostramos, es de 6 litros, la bomba tiene que ser de 12. Bueno, no, la verdad es que no es así. La bomba es muy grande y a veces o no llega a calentar el agua o revienta todo porque tiene mucha presión. Bueno, así que pasó una vez eso de que reventó todo, pero bueno, después arreglaste todo, nunca más pasó. Nunca más pasó, pero bueno, tiene mucha presión. O sea, lo mejor sería, yo recomiendo, y hablando con otros rodanteros, una bomba desde 4,3 litros a 6 litros es más que suficiente para esto. La nuestra realmente nos quedó grande, así que bueno, un detalle importante a tener en cuenta. Bueno, la carga además es súper fácil con este bidón. La carga se hace desde acá arriba. ¿Por qué pasan estas cosas? En gris. En gris. Bueno, tiene este sello y bueno, de acá es grandísimo el lugar por donde nosotros se le carga. hicimos unos agujeritos para que tenga ventilación, para que mientras que se va vaciando no haga el efecto de vacío y no quiera seguir bajando el agua. Así que bueno, ahí nos quedó súper cómodo. Sí. Y ahora vamos a las cañerías. ¿Qué cañerías usamos? Bueno, esto fue por recomendación de mi padre, que bueno, es muy sabio él. Y me dijo... Y fue un gran acierto. Y fue un gran acierto. Me dijo, hacer las cañerías en manguera. Entonces también fue fácil, fue mucho más sencillo en hacer... Las cañerías son en manguera de alta presión y para agua caliente, o sea, son especiales. Tampoco es cualquier manguera. De media pulgada es la cañería. Y resulta ser que, bueno, hablando con otros rodanteros, es un acierto hacerla de esta manera porque la manguera permite el movimiento y la vibración. Nosotros no estamos en una casa fija donde pusiste el termofusión y quedó. Todo vibra, todo se mueve un poquitito, todo tiene un desfasaje. Y hay que permitirle ese movimiento. Hay que permitir ese movimiento y con la manguera es lo mejor, o sea, de permitir eso. Sí, en las partes donde hicimos las subidas hacia las griferías y todo eso, sí está fijo, pero todo hasta ahí llega con mangueras. Y siguiendo el recorrido del agua, toda la manguera está sujeta al piso del camper con omegas, para mantenerla bien prolijita y bien alta y pegada sobre el piso del camper. Hicimos una T que salió para agua fría de la grifería y después, como nosotros queríamos tener agua caliente, vino la entrada de agua fría, la entrada de agua caliente y no solo tenemos agua caliente en la ducha, también llevamos agua caliente a la grifería. Así que bueno, ese es más o menos el recorrido que hace nuestro circuito de agua. Es bastante simple porque tenemos el baño y la cocina, nada más. Claro. Así que fueron un par de té y ya está. Y listo. Lo que sí, siempre tratamos de hacerlo lo más simple posible para que haya menos posibilidades de pérdida o de rotura. Así que entonces mantenerlo simple fue lo esencial. Y algo para tener en cuenta que nosotros nos hemos dado cuenta de que teníamos pérdida era por la bomba. La bomba, claro. Como la bomba tiene un sensor, vamos a llamarlo, pero creo que no es un sensor, de presión. Entonces cuando se abre la canilla, la bomba abre y te manda presión al circuito. Cuando vos tenés una pérdida, la bomba hace... y vuelve a cargar el circuito con presión. Entonces cuando sentís que la bomba trabaja sin que haya nada abierto, significa que tenés una pérdida. Sí, así que bueno, buena manera de darse cuenta. Exactamente, exactamente. Bueno, y acá tenemos el calefón, nosotros lo cubrimos con una chapa. Sí,
Sí, le hicimos, según el fabricante, tiene que tener 10 centímetros de cada lado contra cualquier otro objeto que haya, entonces le dejamos los 10 centímetros respetando eso. Acá abajo está libre, acá tiene unos respiradores De los dos lados para que circule el aire y bueno, y acá tiene la chimenea original del calefón. Sí. Y acá, para tener en cuenta, nosotros como el calefón lo tenemos afuera, consideramos y creemos de que nos sale agua un poco más fría de lo normal. Claro, porque como está afuera es como que la primera parte tiene que calentar hasta temperatura de trabajo para que a nosotros nos caliente bien el agua adentro. Así que bueno, eso es un detalle que acá en el sur nos resultó más difícil. Por eso es que, después la vamos a mostrar, también nos bañamos de otra forma, tenemos otra manera de bañarnos. Otra manera de bañarnos acá en el sur, que está un poco más frío. Para mí también es una cosa de que el calefón está afuera y la otra que tenemos la bomba de 12 litros, porque otros viajeros usan el calefón acá en invierno, o sea, estuve hablando con otros viajeros, y lo usan ahí, al calefón. ¿En qué? En mínimo. En mínimo, pero en la parte de invierno. Sí. Y dice que se bañan con agua caliente, o sea, espectacular. Y nosotros lo tenemos que poner al máximo, bajarle el regulador de agua, y así todo no sale suficientemente caliente. Acá vamos a mostrarles las perillas que tienen. Sí, acá tiene regular la temperatura, el caudal de ingreso de agua, si es invierno o verano, para saber cuántas filas se prenden. Sí, así que bueno, eso para tener en cuenta. El calefón funciona con piloto automático, lo que significa que no tiene que tener una llama prendida como los de la casa. Vos abrís el agua, cuando siente que pasa, prende la chispa porque tiene un chispero. Eso está bueno porque bueno, no tiene piloto que se te apague o que no lo puedas tener en el exterior. Se alimenta con 2 baterías de las grandotas comunes, con eso hace el chispero y abre la electroválvula. Y lo otro es lo que vos tuviste que arreglar el otro día, ¿te acordás que lo tuviste que bajar? Que nos pasó una falla. Prendía, pero al ratito se apagaba. Prendía y al ratito se apagaba. Y eso se debía a que al estar afuera también se ensució un sensor de llama, un sensor de llama. Entonces cuando siente que la llama no está, corta el gas. Como este estaba sucio, no captaba la llama y se apagaba. Entonces por más que sí estaba prendido, se apagaba. Así que lo saqué, limpié el sensorcito, lo acerqué un poquito más a la llama para que se la detecte bien y perfecto, ahí queda prendido. Eso, lo de bajarlo, es algo que nos habían comentado que es algo normal, que está como muy alto. Sí, es normal tener que bajarle un poquito el sensor. Así que si a ustedes se les prende y se les apaga, puede ser cualquiera de esas opciones. Claro. Bueno, creyeron que el video iba a ser solamente hablado por mí y no, Vani también tiene su parte técnica. Me ha mandado a explicar esto. Bueno, llegamos a la parte del baño. Como les explicó Sergio, la bomba tiene una cañería directo a la grifería que alimenta acá el agua fría, ¿sí? Esta parte sí la hicimos con el caño de polipropileno, todo lo que es esta parte, ¿no? La unión. Y después va hacia el calefón para calentar y ahí vuelve el agua caliente a esta parte de la grifería, ¿sí? Nosotros habíamos pensado en esta grifería porque tiene esta opción que nosotros podemos regular la altura de esto. Como el camper nos queda hasta acá abajo, podemos poner la grifería como más abajo de lo que es una casa que tiene ya todo el caño fijo. Perfecto. Entonces nosotros elegimos esta opción para lo que es la ducha. Respecto a las paredes, como bueno, hay que cuidar siempre todo del agua, de la humedad. Lo que hicimos en primer lugar, todo lo que es las cañerías, alrededor también pusimos el aislante térmico, ¿sí? La membrana con aluminio. Sí, y más el telgopor, ¿sí? Entonces llenamos todo este espacio, que quedó bastante fijo, con eso. Y para proteger de la humedad, lo que hicimos fue poner esta fibra blanca sobre la madera, porque acá atrás hay madera. Sí, o sea, como que revestimos arriba de lo que ya estaba. Arriba de lo que ya estaba pusimos la fibra blanca y la verdad es que nos funciona súper bien, no nos pasó nada de humedad a la madera, nada. Nada se hinchó ni nada. Nada. Después acá le habíamos puesto unos perfiles de aluminio, pero para que no pase atrás del aluminio el agua, le pusimos esta cinta gris. La que tiene como... La que es como tela, la que usan... tela. La que se usa en Estados Unidos. La que se usa en Estados Unidos, esa misma la pusimos todo alrededor de todo. Así que nos protege un montón de la humedad, no pasa nada para abajo. La fibra también cumple su función.
Y la verdad es que queda re bien. Y la pared que va de este lado también tiene de ese lado la fibra y lo cubrimos todo con aluminio. Así que... Silastic, todo aluminio y Silastic. Aluminio y Silastic. Así que está todo bastante cerrado. Después, respecto a lo que es el piso, nosotros usamos la misma goma que usamos para el piso acá afuera. ¿Sí? Por una cuestión de tiempo de que queríamos salir de viaje, no hicimos hacer ni esperamos ni nada lo que es el receptáculo de ducha. Entonces lo hicimos directamente con la goma, con Fana, pegamos el de abajo y después le hicimos como la formita así, hacia arriba. Acá se puede ver una línea, hasta acá llega la goma, en toda la vuelta llega hasta esa altura y le dimos la curvita. Entonces está toda la vuelta con eso, entre goma y goma tiene todo Silastic alrededor y además los clavos, porque lo que hace es que esté sí o sí pegado. Claro. Si no se puede, con el movimiento del camper y todo, puede llegar a ceder. Entonces con el clavo quedó todo fijo en toda la vuelta. Y la verdad es que hasta ahora nos viene funcionando muy bien. Pero bueno, una recomendación, a nosotros esto no funcionó. Pero una recomendación, si ya tienen un receptáculo de ducha de los que compras, claro, está buenísimo, te aseguras de que no tenés filtraciones. Porque un poco de agua acá abajo es un problema re grande. Sí, la humedad es terrible para todo. Es tremenda, así que lo que hay que cuidar siempre en el baño es la humedad. Y nosotros lo hemos resuelto de esta manera, acá abajo con goma y acá con la fibra. Bueno, ¿y ahora? Y ahora lo que hace posible nuestro viaje. Porque yo le dije a Vani, sin baño, yo no salgo de viaje, le digo. Así que bueno, encontramos esta solución. El elemento. ¿Cómo lo utilizamos nosotros? Para que me acomodo. Es un baño químico que lleva esta parte, lleva todo lo que es agua con líquido disgregante. El líquido disgregante es un líquido azul o también se utiliza un desengrasante potente, poderoso, que elimine los sólidos. Porque lo importante es eliminar los sólidos. Entonces se utiliza así, se pone el disgregante acá, también se puede poner el disgregante abajo, eso es como que fuimos con el tiempo viendo dónde servía más, dónde servía menos, y bueno, a nosotros nos resulta mejor ponerlo acá, que son 10 litros de agua en donde tirás la cadena. Este tiene un pistón, donde de acá se tira la cadena, y el disgregante queda ahí abajo. Así que bueno, realmente... Y de ahí mostrar cómo se tira la cadena. Se tira la cadena así. Súper simple. Súper simple, todo va abajo, cae en este recipiente. Y este recipiente es de 22 litros. Sí. Así que se desarma esto. Se desarma, queda ese recipiente. Y queda el de abajo. Y con ese se vacía en cualquier otro baño o en algún lugar habilitado para vaciarlos. Nosotros normalmente lo vaciamos en estaciones de servicios o en algún baño público. O si hay otros baños químicos también los podemos vaciar ahí. Así que o siempre... si nos dicen en una cámara de inspección. Si no, también, claro, hay gente que nos ha invitado a la casa y nos dijeron, bueno, levantá la tapa de la cámara de inspección y lo tirás ahí, lo vacías ahí. Pero realmente no tiene olor, o sea, no larga olores. Y después cuando uno lo que tira, después queda todo líquido, porque el disgregante se encarga de disolver todo. Así ¿Y cuánto tiempo dura? A nosotros, usándolo constantemente y porque siempre estamos buscando afuera, pero... Si estamos en la ciudad, ponele. Y yo creo que 4 días, 3-4 días nos dura. Puede ser. 4 días, así que re bien, 4 días es un montonazo, la verdad. Sí, la verdad que sí. ¿Y el líquido disgregante? Y el líquido disgregante se usa 250 centímetros cúbicos cada 22 litros de agua. Entonces, como nosotros arriba tenemos 10 litros, lo que estamos poniendo ahora son 125 centímetros cúbicos, un poquitito más siempre para asegurarnos de que trabaje bien, pero está funcionando perfecto. Otra cosa que iría con lo que son las instalaciones de agua es la bacha y bueno, la grifería de la cocina, ¿no? Claro. Para nosotros, bueno, obvio, era muy importante este tema porque nada, lavas los platos, tenés dónde hacerlo y no tenés que hacerlo en baldes y cosas así. Entonces,
cuando fuimos a comprar nos encontramos primero con unas bachas, la más económica en ese momento valía 6 veces más que lo que hicimos. Sí. Así que bueno, compramos una ensaladera y conseguimos en ese lugar también la... ¿Cómo sería? Ya sería el desagüe. El desagüe. Ya conseguimos esto, entonces Sergio le hizo el agujero y lo puso, lo instaló, quedó de 10. Hice el agujero acá en la madera también y lo selló todo de nuevo con silicona. Después la grifería usamos esta, nos parece súper cómoda. Y bueno, lo que ven acá es porque tenemos también un filtro de agua que está guardado acá en el mueble. Entonces para tomar agua siempre la estamos filtrando. Sí, eso nos ayuda a que a pesar de que sea potable, un poquitito mejor la podemos sacar, ¿no? Sí, así que bueno, es bastante sencillo el sistema que hemos utilizado. Bueno, una recomendación que está buenísimo también, porque yo les hablé acá de lavar los platos y las verduras y todo acá. Algo importante es tener una canilla afuera, una exterior. Eso está muy bueno porque cuando estás al aire libre podés utilizarlo allá y no tenés que ensuciar acá adentro ni llenar el tacho de aguas grises. Todo el desagüe de acá va a un tacho de aguas grises que tenemos aparte de 20 litros. Y eso después lo llevamos igual que el inodoro. Donde nos dicen acá se puede tirar, ahí vamos y lo tiramos. Perfecto. Pero bueno, ese no se llena tan rápido como el del inodoro. Bueno, y antes de mostrarles cómo nos bañamos, acuérdense de suscribirse, activar la campanita y compartir. Estos videos así son para ayudarlos a todos. A nosotros nos hubiese sido de mucha ayuda recibir esta información antes. Así que bueno, lo queremos compartir para que aquellos que lo hacen también puedan tener estas recomendaciones y saber qué no hacer también. Y nuestras experiencias. Sí, nuestra experiencia. Así que bueno, suscríbanse ahí que nos ayudan un montón también. Bueno, ahora vamos a bañarnos y vamos a mostrarle cómo es el armado del baño. Y todos los preparativos para bañar. No es como en una casa que abrís la canilla y listo, ya está. No, acá lleva todo. Nosotros tenemos un proceso que nos lleva un poco más de tiempo. Es más, podríamos ver cuánto. Podríamos analizar cuánto tiempo nos lleva, ¿no? Sí. Vamos a contar ahora desde dentro de un ratito. A ver cuánto nos lleva. Les vamos a mostrar cómo armamos la ducha. Porque bueno, ahora con la modificación que hicimos, que le dejamos el video acá. Sí. Bueno, ahora es diferente y tenemos que armar un poco más. Pero nos da amplitud este lugar. Así que bueno, vamos a ver cómo es todo. Bueno, y a la hora de bañarnos tenemos dos opciones, sí, ¿no? La que estamos utilizando más acá en el sur, que es donde hace más frío, es nuestra querida olla con agua caliente. La calentamos en la hornalla y con un tarrito nos bañamos. ¿Y la otra? Y la otra es la ducha normal. Cuando está lindo, sí lo usamos, pero si no, directamente calentamos la olla y de paso ya se va ambientando el lugar porque toma temperatura enseguida el camper. Sí, y la otra es que, bueno, así gastamos mucho menos agua también. Sí, nosotros así ahorramos un montón. 10 litros entre los dos. 10 litros entre los dos, sí. De la otra forma usamos 10 litros vos y 8 litros yo, más o menos. Más o menos. Bueno, algo a tener en cuenta que Sergio ahí les va a mostrar. El desagüe de la ducha lo pongo en un bidón para después tirarlo en el lugar adecuado. Así no queda todo manchado el piso ni vamos ensuciando por ahí. Bueno, y después de todo el aseo ya estamos como divinos. nuevos. Bueno, queda otro paso. El primero es dejar esto así para que se seque. Lo que nos queda es secar toda la lona y por último ordenar todas las cosas de nuevo en su lugar. Sí, porque nos queda un lío bárbaro arriba de la cama. Y ahí termina el proceso del baño. Bueno, ya hemos terminado. Ya concluimos el tema baño.
Sí, bañarnos, preparar todo, bañarnos, volver a ordenar, secar todo y nos llevó más o menos 1 hora y media. Sí, nunca lo habíamos medido. Nunca- Es todo un tema, es todo un Pero tema. bueno, sí, notamos que era un proceso bastante largo, pero Ujú. nunca nos habíamos tomado el tiempo, nunca Para. habíamos visto cuánto ¿Cuánto tardábamos. tardábamos? Así que bueno, nada, ya terminamos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden, Recuerden suscribirse, activar la campanita, comentar y compartir, que bueno, nos gusta mucho estar dando toda esta información para aquellos que lo están haciendo o que lo estén pensando, que sepan que bueno, la ducha también es un tema. Para nosotros a la hora de diseñar el camper era una prioridad y bueno, en esa prioridad también está todo esto, la ¿no? Cómo ducha. lo hemos diseñado y todo lo que Sí, conlleva. también compartir con ustedes algunos errores que hemos cometido nosotros para que no les pase, porque bueno, a veces uno trata de pensar en todo, pero hay detallitos que se te escapan o que pensaste de una manera y después cuando fuiste a probar es de otra. Esto por ahí está muy relacionado al hecho de que no querés que falte, querés que sea lo mejor y lo más, Claro. y no sé qué. Y después te das cuenta de que por ahí es mucho O bueno, que te faltó algo igual. o que te faltó algo igual, porque bueno, nada, necesitas experimentarlo para verlo. Así que bueno, nuestra idea del video era ese, esperamos que lo hayan disfrutado y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chau, chau.